Buenos días a todos. Voy a empezar, voy a hacer bastante breve la presentación sobre uso de nanopartículas en biomedicina, en medicina y veterinaria también, porque nosotros ahorita tenemos unos trabajos en parte con grupos de veterinaria. Lo voy a presentar en final de mi presentación. Creo que ya saben que nanopartículas se pueden producirse en diferentes formas, diferentes modos y con diferentes métodos. Yo trabajo como parte de grupo de red Bionanotecnología con nanopartículas de plata. Ah, Aquí les presento unas variantes de producción de nanopartículas de plata que existen actualmente. Son métodos físicos, métodos químicos y biológicos o bioquímicos. Métodos físicos como ultrasonificación, ablación de láser, etcétera, etcétera. Químicos que son mucho más baratos, mucho más simples y mucho más populares que ayudan a producir nanopartículas de plata desde sus diferentes formas, desde iones normalmente de plata y como su forma, su parte es métodos bioquímicos o métodos biológicos, cuando por lo mismo para producción nanopartículas de iones utilizamos diferentes partes de plantas o hongos o hasta bacterias. Hay algunos interesantes trabajos que demuestran que podemos producir nanopartículas de plata desde, por ejemplo, lactobacillus, que son bacterias que ayudan a nosotros de funcionamiento, por ejemplo, de sistema inmune y nuestra digestión. Entonces, de ahí podemos esperar que estos métodos permiten que estas partículas no sean tan tóxicos cuando les estamos produciendo por métodos nada más químicos. Y tal vez, por ejemplo, si utilizamos plantas medicinales, como bastante popular también estos trabajos en México en total, en muchos grupos de investigación que producen nanopartículas de plata y de oro también, utilizando diferentes partes de plantas. Por ejemplo, hay unos trabajos con moringa que producen nanopartículas que ayudan a combatir el cáncer. Entonces, esperamos que partes de estas plantas, como sus flavonoides o proteínas y diferentes otras moléculas, apoyan también a efectos antimicrobianos y efectos de nanopartículas que nos ayudan a tratar diferentes tipos de enfermedades. Pero este método puede ser también bastante complicado porque no podemos limpiar totalmente de todas moléculas de plantas, de hongos o bacterias que utilizamos para producir estas nanopartículas. En total, esta posibilidad de nanopartículas llevar diferentes tratamientos adentro, como cargarles, también se utiliza mucho en tratamientos, por ejemplo, de cáncer o tratamientos algunos de antihongos, etcétera, etcétera. Physical métodos son bastante, podemos decir, limpios, ¿no? Nosotros realmente producimos nada más nanopartículas de plata pero necesitan grandes, necesitan energía y necesitan estos instrumentos que son costosos y no todas instituciones pueden utilizar este tipo de láseres, etcétera, que nos ayudan de producir este tipo de nanopartículas. Todas nanopartículas, sin importancia el método, pueden tener diferente forma y diferente tamaño.
desde, por ejemplo, desde 10 nanómetros hasta 100, 150 nanómetros, y diferentes de forma como esféricos, como cilíndricos y cúbicos y otras formas, hasta formas de estrellas. Yo vi que trabajos que ofrecen utilizar esta forma en algunos tratamientos de infecciones que ayudan, por ejemplo, de traer más otros complejos de tratamientos, otros complejos de antibióticos, por ejemplo, gracias a su forma de esta nanopartícula. Y depende de su tamaño, van a tener diferente efecto en biomedicina, van a tener diferentes efectos estas nanopartículas. ah, de Podemos utilizarles para diferentes enfermedades y también van a ser su diferente toxicidad, porque nanopartículas, aparte de sus efectos buenos para tratamientos, también pueden ser bastante tóxicos para nosotros, para animales, también para medio ambiente. No podemos olvidar esta parte. Ah, Aparte de producir nanopartículas, les podemos estabilizar con diferentes tipos de moléculas que también se utiliza. Unos de más populares son, por ejemplo, gitosano, celulosa, fibras de gitosano, polietilenoóxidos, ah, y polivinil piralidón, por ejemplo, también, o también combinaciones entre polietilenoóxidos y polivinilpiralidones. Y estas estabilizantes de nanopartículas permiten, en cierta forma, ah, que nanopartículas no producen tantos iones de plata, porque iones de plata son mucho más tóxicos que nanopartículas de plata. Entonces, nanopartículas de plata estabilizados en estos materiales nos permiten bajar toxicidad para células humanas, células de animales, pero dejar sus efectos antimicrobianos. Aquí podemos ver que les utilizan contra diferentes tipos de microorganismos como estafilococos, Staphylococcus aureus, por ejemplo, es lo más popular. Y lo más importante, por ejemplo, para nosotros, porque hay muchas enfermedades y que provoca esta bacteria, por ejemplo, enfermedades intrahospitalarios, porque esta bacteria tiene resistencia casi contra todos tipos de antibióticos que conocemos. Entonces, siempre es muy importante encontrar qué puede ayudarnos a combatir este tipo de bacterias. También Escherichia coli, que siempre vive con nosotros, siempre le llevamos, entonces también es muy importante que podemos ver cómo le podemos bajar sus niveles, por ejemplo. Y Pseudomonas aeruginosa, también muy popular de producir diferentes enfermedades como neumonía, por ejemplo. En total, hay muchas aplicaciones biomédicas de nanopartículas de plata. Aquí podemos ver sus diferentes grupos de estas aplicaciones. Ah, y en estas aplicaciones pueden utilizarse no solo nanopartículas tal cual, pero también, por ejemplo, nanofibras de plata y otros tipos de nanopartículas metálicas. Uno de más importantes, uno de más populares que ahorita están investigando en diferentes países son efectos, perdón, son efectos de antimicrobianos. Perdón, creo que yo también necesito algunos, estoy un poco engripada. Efectos antimicrobianos y efectos anticancerogénicos. Ah, Como ya empecé a decir que en página previa de mi presentación que estas
nanopartículas pueden utilizarse contra diferentes tipos de bacterias porque ellos tienen su efecto bacteriotóxico o bacteriostático, depende de su dosis también. A veces, depende de dosis, sus efectos pueden cambiarse drásticamente. Y también con dosis altas sube su toxicidad para nosotros. Por ejemplo, entonces la idea es encontrar la mínima dosis de nanopartículas que podemos utilizar para que todavía es tóxica para bacterias, pero no afecta a nosotros, por ejemplo. Estamos hablando de parte médica. Para efectos anticancerogénicos, se utilizan más efectos de nanopartículas de traer otros tratamientos. Ya sabemos que muchos tratamientos que utilizamos para combatir cáncer son tóxicos. Entonces, nanopartículas nos permiten como capsular estos tratamientos y llevarlos directamente al lugar donde hay cáncer y ahí soltar. Entonces no lastimamos otras partes del organismo, sino exactamente efectuamos en lugar donde es necesario, in situ. Y hay diferentes estudios que permiten ver que nanopartículas tienen esta filación de hacer algunos receptores, por ejemplo, folatos que sacan, ah, sacan células de carcinoma y hay unos experimentos que demostraron que nanopartículas en ratones que llevan este carcinoma demuestran que van directamente al lugar donde está este tumor, precisamente. Entonces, nanopartículas pueden capturar y llevar tratamientos directamente al lugar ah, de cáncer. Y también pueden, aparte de transportar, ellos también pueden tener este efecto tóxico hacia células porque tienen sus efectos genotóxicos, entonces no permiten estas células que crecen tan rápido, células de cáncer, crecer y proliferar. Entonces, aparte de estos tipos de uso, aparte de uso, por ejemplo, contra bacterias, les podemos utilizar contra viruses, contra hongos, etc. Hay, existen estudios de uso de nanopartículas de plata contra viruses como viruses de dengue, viruses, adenoviruses, viruses de influenza, diferentes tipos, tipos de viruses de influenza, perdón, y virus de herpes de tipo 2. Y en esta pandemia que tocó a todos nosotros, empezaron de salir publicaciones y hasta empezaron a utilizar tratamientos contra coronavirus y hubo resultados bastante interesantes que n- nanopartículas de plata junto, por ejemplo, con algunas plantas médicas ayudan de combatir este virus y ayudan de bajar nivel de inflamación, porque, por ejemplo, en esta infección de coronavirus, lo más fuerte fue precisamente reacción de nuestro sistema inmune, no tanto el coronavirus, porque muchas personas que tuvieron eh, efectos a salud muy fuertes estuvieron sufriendo más de su propio sistema inmune que de coronavirus por modo de funcionamiento de este virus que está bloqueando una proteína que se llama NF-κB, que ayuda también de bajar nivel de activación del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune no puede
autorregularse y estaba dañando mucho a diferentes personas. Entonces, efectos de nanopartículas también antiinflamatorios, ellos también trabajan con esta, por ejemplo, molécula de NF-κB, nos ayudaban a personas enfermos de coronavirus salir de esta enfermedad sin tantos efectos secundarios de esta enfermedad. Y también hay estudios de, también es muy importante, por ejemplo, para odontología, sus efectos antihongos, porque trata diferentes tipos de tratamientos de dientes, diferentes tipos de instrumentos que utilizan. Si están cubiertos por nanopartículas de plata, entonces no llevan riesgo que en ellos van a crecer diferentes tipos de bacterias que tenemos todos en la boca o hasta no permitan crecer, por ejemplo, Candida albicans, un hongo que está bastante popular y también en diferentes situaciones cuando el sistema inmune no está muy activa, puede crecer y muy fuerte y durante tratamientos de diferentes tratamientos de dientes o encías, etcétera. Entonces, nanopartículas de plata también ayudan en esta parte. Aquí podemos ver que les utilizan también en curación de heridas, porque utilizando hasta materias que llevan nanopartículas de plata, líquidos con nanopartículas de plata o hidrogeles. Ahorita ya pasaron desde materias con nanopartículas hasta hidrogeles que permitan sanar heridas y permitan cicatrizar mucho más rápido. Esta ayuda mucho contra, por ejemplo, pie diabético. Y en nuestra área tenemos un grupo que están estudiando diabetes y curaciones de pie diabético y ya demostraron que nanopartículas de plata ah, bajan tiempo de tratamiento de pie diabético en unas veces. Entonces, ya para tratarlo necesitan mucho menos días que con tratamiento de antibióticos, por ejemplo, porque antibióticos en cierta forma pueden dañar también células sanas que están alrededor de herida. Como ya mencioné, nanopartículas de plata también pueden traer otros tratamientos hacia el lugar que necesitamos tratar, por ejemplo, cuando estamos hablando de cáncer. Y también ayudan para proteger vasos sanguíneos, por ejemplo, y tienen efectos antioxidantes y antidiabéticos como tal. Entonces ayudan. Gracias a sus efectos antiinflamatorios, ellos ayudan también a estos efectos de páncreas que nos no permite producir tanto insulina durante diabetes, por ejemplo. Entonces, bastante brevemente describí vías de utilización de aplicación biomédica de nanopartículas. Aparte, tenemos claro que, por ejemplo, ah, como biomarcadores, nanopartículas nos permiten ver durante diferentes métodos de, por ejemplo, espectroscopía, pueden como marcar diferentes proteínas que ya necesitamos mucho menos cantidad de estas proteínas para verles o hasta para diferentes métodos que podemos ver a dónde va nuestro tratamiento de cáncer in situ. Aquí les muestro unos esquemas de posibles mecanismos, cómo funciona
nanopartículas de plata y cuando tienen sus efectos antimicrobianos. Aquí podemos ver este esquema de célula bacteriana y lo que puede provocar nanopartículas de plata. En total, ah, mayormente tenemos teorías y hipótesis cómo exactamente funciona nanopartículas de plata, porque todavía no sabemos todo sobre este funcionamiento. Sin importancia que nanopartículas de plata, y en total plata ya está utilizando por más de, me parece, 50 años. Todavía no estamos descifrando todos los mecanismos exactos cómo esto funciona. Entonces, aquí podemos ver diferentes variantes que nanopartículas directamente pueden perforar la membrana de células y así provocar su muerte, o producir iones de plata que también va a afectar a glicoproteínas y el PC de membrana de célula, entonces también romperla. También pueden afectar ADN de célula y provocar serie de apoptosis y ribosomas, diferentes tipos de interacción de su producción de energía de esta célula. Entonces, la célula ya no puede crecer, ya no puede ah, ah, seguir viva. Entonces, ah, cuando estamos agregando nanopartículas de plata a unas bacterias microbianas, podemos ver muchos células muertas, muchos cuerpos apoptóticos. Aquí es otro esquema, pero parecida a previa. Cuando estamos curando heridas, podemos ver también diferentes posibles mecanismos de los efectos antimicrobianos, desde precisamente nanopartículas que pueden entrar dentro de la célula, afectar su ADN para producir ah, iones de oxígeno, radicales de oxígeno que producen oxidación, perdón, de proteínas de célula, entonces también provocan su muerte. Pero es muy interesante que nanopartículas de plata sí son porque nanopartículas de plata pueden ser de alta toxicidad para nosotros y baja toxicidad. Entonces, nanopartículas que no son tóxicos para nosotros, pero siguen ser tóxicos para bacterias, para células bacterianas. Este es muy interesante. Entonces, nanopartículas pueden afectar, pueden ayudarnos a combatir diferentes tipos de infecciones sin dañar nuestro propio organismo. También nanopartículas de plata ya vimos que están activando diferentes ah, vías de reproducción de señales de células. Y si estamos hablando de viruses, por ejemplo, de viruses de inmunodeficiencia, nanopartículas pueden físicamente tapar receptores donde estos viruses pueden entrar a célula humana. Entonces, no solo tratar de destruir viruses bloqueando, por ejemplo, sus proteínas, sino tapar la entrada. Entonces, para bacterias también, ellos, lo que vamos a ver un poquito más después, lo que vimos, ellos ah, no permitan que células bacterianas, por ejemplo, se pegan a nuestras células, entonces después no pueden entrar a nuestras células, no pueden provocar infección. Muchas bacterias ya en mundo moderno son resistentes a antibióticos. Entonces, como ya empezamos a utilizar antibióticos hace 100 años, bacterias que viven con nosotros durante todos estos 100 años ya aprendieron cómo protegerse de diferentes tipos de tratamientos que nosotros utilizamos. Entonces,
Es muy importante ahorita encontrar métodos que podemos bajar este nivel de resistencia contra antibióticos, porque ya ahorita en estos días tenemos enfermedades que antes podríamos tratar con antibióticos y ahorita no, porque estas bacterias, por ejemplo, muchos tipos de Staphylococcus aureus que provocan neumonías, también infecciones de piel, etcétera. ah, Algunos de ellos ya no podemos tratar con ningún tipo de antibióticos porque son resistentes 100% a todos tipos de antibióticos que conocemos nosotros. Entonces, bacterias se desarrollan mucho más rápido que nosotros inventamos nuevos tipos de antibióticos. Aquí podemos ver diferentes vías como bacterias se puede protegerse contra antibióticos. Por ejemplo, hay un efecto que se llama efflux efecto. Aquí está demostrado en dos. Cuando es prácticamente bacteria, célula de bacteria puede escupir antibiótico que entró a esta célula, por ejemplo. O bacteria lo puede destruir en sus lisosomas que están dentro de la célula. O algunos efectos que hasta no conocemos cómo bacteria se puede eh, prevenir efectos de antibióticos. De antibióticos que conocemos, primeros antibióticos que empezamos a usar son penicilinos. Y a este grupo de penicilinos se llama beta-lactamus, este grupo de antibióticos. Bacterias ya, muchas bacterias ya aprendieron a destruir estos tipos de antibióticos. Ellos producen un tipo de moléculas o algo parecido a enzimas que cortan moléculas de antibiótico, entonces el antibiótico ya no hace nada a esta célula. Entonces son diferentes tipos, diferentes vías como bacterias se puede protegerse. Y por ejemplo, si nosotros utilizamos un tipo de antibiótico para tratar una infección y no terminamos tratamiento al 100%, no matamos todas las células que tenemos. En la siguiente vez que nos enfermamos con misma infección, esas células que se quedaron ya aprendieron de este antibiótico. Entonces ya no, efecto de antibiótico va a ser mucho más bajo y siguiente vez que vamos a tratar misma infección con mismo antibiótico, ya no vamos a tener casi ningún efecto. Entonces, nanopartículas de plata ya vimos que nos ayudan, aparte que bacterias no se pueden todavía, o no sé si en total no van a poder, pero yo imagino que bacterias van a encontrar cómo protegerse de nanopartículas también. Pero mientras tanto no pueden protegerse de nanopartículas porque nanopartículas, como pensamos, utilizan también diferentes vías para entrar a célula, para afectar la célula bacteriana o de hongo eh, o hasta partículas virales. Entonces, también nuestro grupo demostró que nanopartículas de plata nos ayudan a bajar esta resistencia de nanopartículas de bacterias hacia antibióticos. Y antes de pasar, les quería hablar un poquito sobre último artículo que nosotros ya está aceptado, pero pronto va a salir, espero que en mayo, ah, de nuestro grupo de la red. Voy a demostrar un poquito sobre, nada más recordarles de diferencia de pared celular entre gram positivos y gram negativas bacterias. Ah, Gram negativas bacterias, pensamos que son un poquito más protegidos contra, por ejemplo, algunos tipos de antibióticos. Mayoría de antibióticos principalmente se actúa contra gram positivos bacterias porque tienen nada más prácticamente un nivel de sus pared celular de peptidoglicana.
Y gram negativos, aparte de peptidoglicana, arriba tienen un nivel también de fosfolípidos y, lipopolisacáridos, con proteínas que les permita todavía protegerse más. Entonces, aquí podemos ver la esquema de peptidoglicana, está lo que ah, construye la pared de todas células, sin importancia si son gram positivos o gram negativos. Nosotros, como humanos y también muchos otros animales, tienen una enzima que se llama lisozima, es muramidasa, lo que puede cortar esta peptidoglicana. Es nuestra, prácticamente es nuestro antibiótico natural, lo que utilizamos nosotros y todos animales durante evolución para protegernos de infección bacteriana. Pero como bacterias también viven con nosotros por mucho tiempo y necesitan encontrar vías cómo entrar a nuestros organismos sin que les lastima, les afecta, entonces encontraron formas como protegerse de esta lisosima. Ellos normalmente producen algún tipo de enzima que corta esta enzima o lo bloquea o nada más crecen encima de su pared celular o lo hacen como más ancha o tratan de sacar algunos tipos de polisacáridos que también protegen que esta muramidasa lisosima les corta su peptidoglicana de pared celular. Y otro efecto de virulencia, otro factor de virulencia también muy importante. No son todos, hay muchos factores de virulencia, ¿verdad? Nada más les demuestro estos dos para empezar a hablar de artículo que publicamos. Entonces, es adición de bacterias. Entonces, bacterias antes de entrar a un organismo de otro animal o de nosotros necesitan primero pegarse a, a células, por ejemplo, humanos, y después entrar a estas células. Entonces, si no pueden pegarse, ya no pueden entrar. Por eso, células bacterianas tratan de subir este nivel de este factor de virulencia, su nivel de adhesión más rápido y tenerlo en nivel alto para que nosotros no podamos quitarles, por ejemplo, con algún tipo de antibiótico que también ayuda y células bacterianas no entran, no empiezan este proceso infeccioso, no empieza el proceso de inflamación. Y nosotros trabajamos para este artículo con un grupo de investigadores de Rusia y ellos trabajan con vacas. Este fue trabajo con un modelo de mastitis bovina, una enfermedad muy importante para vacas lecheras en todo el mundo. De esta enfermedad sugieren grandes pérdidas como económicas porque se baja cantidad de leche, leche no se puede utilizar por alta contaminación de bacterias y también provoca muerte de animales si no está tratado. Y como es enfermedad extremadamente frecuente entre vacas lecheras y utiliza muchos antibióticos para tratarlo, tiene también sus subsecuencias. Aparte que estos antibióticos son ah, tóxicos para nosotros, porque aparte de aparte que nosotros obtenemos este antibiótico antibióticos con leche, entonces enseñamos bacterias que llevamos con nosotros ser más resistentes a estos antibióticos y también vacas tienen bacterias cada vez más resistentes, entonces cada vez necesitamos encontrar otro antibiótico que nos permita tratar estas enfermedades.
Nosotros para este artículo vimos que mastitis subclínica le provocan diferentes tipos de bacterias. Mayoría son gram positivos, como Staphylococcus aureus, que también es muy popular bacteria de nosotros. Staphylococcus epidermidis, Streptococcus dysgalactia, galactia y Pyogenes. Y dos gran negativas bacterias son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, también muy populares para enfermedades de humanos. Y nosotros encontramos que, bueno, voy a mover aquí. Ay, perdón. Nosotros encontramos que cuando estamos tratando con antibiótico estándar que utilizan por protocolo de tratamiento de estos animales, ah, este fue antibiótico de combinación de dos antibióticos de beta-lactamos, de grupo beta-lactamos, y con otro grupo de vacas que estuvieron tratando con nada más con nanopartículas de plata. Aquí podemos ver que hasta tiempo de tratamiento, hasta que podemos decir que vaca está sana, se baja en 2.5 veces así el tiempo de tratamiento con antibiótico, porque con antibiótico necesitamos tratar la vaca. Esta es para mastitis subclínica, mastitis que todavía no presenta síntomas en la vaca. Para mastitis aguda ya son otros tiempos de tratamiento. Entonces, esta es cuando encontramos esta enfermedad en su etapa muy temprana. Entonces, ya necesitamos tratarlo con antibiótico como 7 días y con nanopartículas del plata nada más son como 3 días. Y como estuvimos analizando para este artículo 2 ah, factores de virulencia muy importantes para nanopartículas de plata son efecto adhesión o capacidad de adhesión de bacterias y actividad antilisosímica. Entonces, esta actividad cuando bacterias pueden destruir lisosima de animales, lisosima de vacas o también nosotros tenemos lisosima en nuestra mucosa, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que después del tratamiento con nanopartículas de plata, hasta estas bacterias que no se murieron, entonces ellos presentan mucho menos actividad adhesiva, entonces ya no se van a pegarse tan fuerte a células de vaca. Y actividad antilisosímica también se baja, entonces podemos ver que ah, este animal, después de tratamiento con nanopartículas de plata, esperamos que va a estar un poquito más sana, que siguientes bacterias que la van a afectar, entonces se van a ser combatidas parte de ellos, por ejemplo, con su lisosima propia. Y este es muy importante para nosotros porque casi no vimos trabajos que demuestran que eh, podemos regresar susceptibilidad de bacterias hacia antibióticos, hacia lisosima, que podemos bajar su adhesión. Entonces, aquí les también puse un par de artículos de mismo nuestra red, pero de otros grupos que trabajan con mismo nanopartículas del plata. Esos dos trabajos se hicieron con mismos nanopartículas. Aquí, por ejemplo, que estas nanopartículas estuvieron analizando con diferentes tipos de células de cáncer y demuestran que nanopartículas afectan estas células de cáncer, claro, por diferentes líneas de células, efecto se varía, pero estas partículas con cuales trabajamos no son tóxicos para células humanas, no son tóxicos para células mamales, entonces son tóxicos aquí nada más nana- pa- ah, para células cancerogénicos. Aquí puse un poquito la característica de estas células.
de cómo estuvieron analizados, su tamaño, distribución de 2 a 50 nanómetros, Z potencial, aquí está de menos 7.3 a más 12.4 milivoltios. Se utiliza estas nanopartículas en muy bajas cantidades, son bastante activos. Estas nanopartículas que trabajamos llevan, eh, como ya vimos que estaba hablando, pueden ser cubiertos, son cubiertos con polivinilpirilidón y hidrolizato de colágeno. Son muy estables. Durante muchos años que están investigando estas nanopartículas, no se cambian. Durante años se pueden utilizarse sin ningún mm, bajo de efecto. Y otro es, también estuvimos analizando, ya publicamos este artículo de otro grupo de ah, cómo se cambia susceptibilidad de bacterias hacia antibióticos después de tratamiento con nanopartículas de plata. Aquí es para Escherichia coli, 31 antibióticos y ahorita estamos preparando 2 artículos que van a presentar otras bacterias también con sus efectos hacia diferentes antibióticos. Entonces, ahí demostramos que hay diferentes grupos de antibióticos. Claro que hay diferentes efectos. No podemos ver mismos efectos, mismo baja de resistencia o a reverso, que sube resistencia de bacterias después de tratamiento. Pero en total, casi siempre podemos ver que si tratamos alguna enfermedad con un antibiótico, por ejemplo, tratamos mastitis o endometritis con ah, oxitetracyclina, por ejemplo. Después, si probamos estas bacterias a su resistencia de diferentes otros tipos de antibióticos, no solo de tetraciclinas, vamos a ver que su resistencia a todos grupos de antibióticos va a subir. Entonces, casi no hay importancia qué antibiótico exactamente utilizamos para tratamiento. Bacterias se va a prepararse para siguientes antibióticos y para todos grupos antibióticos va a tratar de subir su resistencia. Y aquí demostramos que tenemos esta posibilidad con nanopartículas del plata bajar esta resistencia hacia antibióticos. Entonces podemos restaurar muchos antibióticos que ya no se usan porque bacterias son resistentes a ellos. Entonces podemos ayudar con este tipo de tratamientos, regresar al mercado diferentes tipos de antibióticos, por ejemplo, aparte de tratamientos solo con nanopartículas del plata. Entonces, también aquí podemos ver en resultados que son muy diferentes. En algunos podríamos ver que se baja, por ejemplo, en 16%, en 21%, etcétera. Entonces, depende también si son experimentos en vivo e in vitro, porque en vivo y en vitro son diferentes factores que pueden influir actividad de nanopartículas, por ejemplo. Y este flux efecto que también ayuda a bacterias a sobrevivir con diferentes tipos de tratamientos, porque es prácticamente cuando bacterias se escupe cualquier tipo de tratamiento. Entonces, podemos ver que después del tratamiento con nanopartículas, bajamos cantidad de isolados de bacterias con este efecto, el flux efecto. Entonces, no sé si estaba bastante corto y me pareció, estaba un poquito extensa, perdón, pero les traté de mostrar un poquito sobre trabajos que están haciendo actualmente en México y en otros países y también un poquito sobre trabajos que estamos haciendo en unos grupos de nuestra red de nanotecnologías. Es internacional, tenemos diferentes grupos de diferentes países, por eso son muchas variedades de trabajos también.
hay grupos que trabajan con plantas, hay grupos que trabajan, por ejemplo, con camarones, pues de todo. Pero les demostré este ejemplo de grupos que trabajan con enfermedades de las vacas, tratando de ayudar en esta parte también. Muchísimas gracias a todos por invitación y por su atención. Muchas gracias por la plática, doctora. La verdad, muy interesante. Vaya que pues, no soy especialista en este tipo de nanotecnología, pero muchas gracias, la verdad. Estuvo muy, muy bueno. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat, pero no sé si alguien tenga una pregunta más bien directo por micrófono. Ok, voy a ver la pregunta. Perdón. Bueno, la pregunta dice, ¿hay posibilidad de que las células enfermas que se requiere eliminar o los microorganismos infecciosos que se requieren inhibir o eliminar generen resistencia a los preparados con las nanopartículas de plata? Ok, es lo que precisamente dije, que hasta ahorita no vimos que bacterias o otros organismos pueden generar resistencia hacia nanopartículas. Pero no podemos prometer que esto no va a suceder porque no utilizamos nanopartículas por tanto tiempo como, por ejemplo, antibióticos para decir si van a hacer su más resistente o no. Por el momento vemos nada más aumento de actividad de nanopartículas cada vez que utilizamos. Entonces, si tratamos esas bacterias una vez con nanopartículas de plata, y vimos que bajan sus factores de virulencia un poquito. Siguiente vez que tratamos estas bacterias con otra vez con nanopartículas de plata, vamos a ver que bajan aún más sus factores de virulencia. Entonces, por el momento, no vi ningún reporte que pueden protegerse de nanopartículas como de plata, como otros tipos de nanopartículas metálicas. No vi estas materiales. Ok. Luego dice, ¿hay ensayos de resistencia reportados? Pues ya, creo que Ujú. ya fue No, contestada, no ¿no? vi. Por el momento no vi que alguien dice sobre esto, no escuché. Ok, bueno, ¿alguien más? Perdón. Sí, doctor Carlos. Sí, gracias, doctor Isaac. Doctora, pues primero, muchas gracias por su ponencia, por explicarnos este tema de manera muy clara para justamente los no versados en todo el tema de nanopartículas y sus aplicaciones en infecciones. Creo que la aplicación me quedó completamente clara y como toda buena presentación, al mismo tiempo deja muchas dudas sobre pues ya cosas más a detalle, pero justamente es el objetivo de que despierte la curiosidad. Em, Tengo dos preguntas. Una, bueno, entiendo que su principal tema de investigación es en las nanopartículas de plata y las aplicaciones en infecciones. Al principio de su presentación mostró algo acerca de antioxidantes, que también por medio de nanopartículas se podía hacer disponible los antioxidantes en los seres vivos. ¿Cómo sucede esto? ¿O qué ejemplos conoce? Sí, hay datos, por ejemplo, hay diferentes tipos de tratamientos de cuando, así, por ejemplo, de cáncer, hay muchos publicados sobre este tema, que sí hay efectos antioxidantes, que en cierto modo es bastante curioso porque nanopartículas producen esas formas de radicales de oxígeno. Entonces, pero de otra forma, ellos pueden parar esta producción de estas formas de oxígeno que, por ejemplo, pro- provocan diferentes tipos de viruses que cuando están destruyendo nuestras células, ellos también pueden provocar este tipo de oxidación de células que están cercanos o de cáncer. Cuando están creciendo, ellos pueden también provocar esta oxidación de diferentes células que están alrededor de ellos, de células normales. Y sí hay datos que nanopartículas ayudan contra esto, como también sus efectos antiinflamatorios. Mecanismo exacto, no le puedo decir, no sé si ya encontraron
cuál es preciso mecanismo, porque de verdad, mayoría de publicaciones que tenemos son publicaciones de eventos, de efectos. Todavía no conocemos exactamente cómo funciona, porque además porque nanopartículas son muy diversos, muy dispersos, se varían sus tamaños, sus formas, su método de producción que llevan alrededor, concentraciones, y todo esto afecta. Hasta hay variantes, por ejemplo, de ah, como hasta como fotovoltaicas, ¿no? Que podemos ah, poner una cierta longitud de onda de luz por modo de láser a estas nanopartículas, y que esas nanopartículas, llegando al lugar en sitio, lo sueltan. Así tratan algunos tipos de cáncer, tratan, por ejemplo. Entonces, no puedo decir el mecanismo, hay que ver todavía, hay que investigar. Ok. Pero entonces es la nanopartícula la que tiene el efecto antioxidante. Sí. Que como en el laboratorio producimos algunos antioxidantes, bueno, justamente está mi estudiante de doctorado, la candidato Kenia, ella produce antioxidantes, bueno, recupera antioxidantes del nopal. Entonces, bueno, estaba yo haciendo una relación de nanopartículas y antioxidantes, pero no es la misma nanopartícula la que tiene este efecto. Sí, también podría, por ejemplo, aumentar efectos, lo que también utilizan nanopartículas mucho para aumentar efectos de diferentes tipos de tratamientos. Tal vez puede también aumentar efectos antioxidantes de plantas. También podría haber este efecto. Ok. Y acerca de de las nanopartículas de origen biológico, mencionó un ejemplo de que se ha utilizado moringa, Ajá, pero sí. moringa como tal, pues, o sea, ¿cómo ahí es la producción de las nanopartículas? ¿A partir de la biomasa de moringa? ¿Se le induce? Por ahí comentaba que se, se agregaba oro y plata, nanopartículas, pero igual me quedan dudas con respecto a la metodología. Ok, normalmente de todo tipo de plantas cuando se utilizan para producción de nanopartículas prácticamente es producción bioquímica. Entonces se hacen ah, dilución, primero se destruyen células de, por ejemplo, de partes de moringa, me parece que utilizan casi todas partes de esta planta. Okay. O, por ejemplo, hojas, se pueden hojas, flores, sus frutos, frutos más de aceites, no estoy segura que utilizan exactamente para producir, pero para cargar encima de nanopartículas sí lo utilizan. Entonces hacen como este modo de esta dilución de esta sustancia de, de por ejemplo, de hojas de moringa, Ujú. y utilizan nitrato de plata, por ejemplo, y mezclando, entonces empiezan a producirse estas nanopartículas del plata. Ok. Entonces es prácticamente efecto bioquímico, es como agregamos algún tipo de químico, es lo mismo agregamos, pero ya es mucho más biológico, ¿no? Y esperamos que efectos van a ser no tan tóxicos, pero Ujú. mayoría de nanopartículas que se producen por este método, método bioquímico, de todas maneras son bastante tóxicos. Ok, Entonces, ok. Bueno, la última preguntita que tiene que ver un poco con el tema del doctor Isaac, que es en producción de biochar. No vi que se mencionaran nanopartículas de carbón como tal, ¿no? De carbono. Ahora se están muy de moda distintas estructuras de carbono, ¿no? Que si los fullerenos, etcétera. El otro, el que es bien delgadito, se me escapa su nombre. ¿Qué sabe de esa parte de nanopartículas de materiales carbonosos o carbonáceos? sí les hacen, no le puedo decir que se utilizan mucho, por ejemplo, en campo biomédico, porque en campo biomédico normalmente se utilizan partículas de metales, Mm, son plata, oro, titanio, cremio.
plata con premio, entonces Ujú. son diferentes también combinaciones y también diferentes nanopartículas de moléculas orgánicos. Pero tan cual carbono no le puedo decir porque no vi qué tan popular. No me parece que en biomédico es muy popular esta Sí, parte. no, más tal vez para el área de bioremediación, pero bueno, eso ya es Creo que sí. otra área completamente diferente. De mi parte me está todo muy claro, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también cuando estaba preparando esta presentación, todavía estaba revisando qué hay nuevo, qué hay de último momento, artículos, revisiones que salieron y sí, también obtuve unos ideas que se puede buscar y seguir Sí, buscando. Este sí, campo es muy amplio. así se actualiza uno cuando está uno enfocado en las clases, y de repente salen estas conferencias, aprovecha uno para ver qué hay de nuevo. Bueno, Sí, no sé muy si, interesante. si, doctor Isaac. Sí, pues muchas gracias, doctora. A nombre de la VIAED, pronto le vamos a hacer llegar por correo la constancia de su participación y pues espero que siga en contacto con nosotros, a una colaboración o hacer una estancia con ustedes. Y pues vamos a seguir en contacto. Y pues en general, a la siguiente plática tenemos otro invitado que es el doctor Rogelio Cuevas de la Unidad de Catálisis de la Facultad de Química de la UNAM, quien nos dará un tema que es acerca de crudos pesados. Esto está programado para el 6 de junio, ¿verdad, doctor Escamilla? Ujú. Sí, es correcto. Bueno, aquí estamos aprovechando que están presentes varios de los miembros de Aviaer para hacer esta invitación para el 6 de junio. Nos vamos a llevar, son de aquí en 4 o 5 semanas, pero es que se nos atraviesa un congreso por ahí y bueno, para dar ahí un espacio adicional para que todos terminen de sus actividades post-congreso. Sí. Bien. Pues muchas gracias, doctora. Qué bueno que aceptó la invitación y que nos haya dado esta plática muy interesante, muy de retroalimentación y aprender cosas nuevas. Estamos en contacto, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bonito día a todos. Gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Muchísimas luego. Hasta luego. gracias.